Buenas tardes a todos los presentes. Somos alumnos de quinto grado y nuestros nombres son Mirko, Martina, Bautista. Vamos a aprovechar este momento para contarles sobre la importancia de los 40 años de democracia ininterrumpida que trabajamos con nuestras señas y compañeros. Lo primero que hicimos fue averiguar qué significa la palabra democracia y descubrimos que esa palabra fue inventada hace muchísimo tiempo en un lugar llamado Atenas y significa el poder del pueblo. En ese entonces solo podían votar los hombres mayores de 30 años, ya que mujeres, esclavos y extranjeros no podían tener ese derecho. Los hombres se reunían en unas asambleas y discutían sobre los problemas del pueblo. La diferencia de nuestra democracia y la democracia de la antigua Atenas es que no nos podemos reunir todos, porque sería imposible. Pero existe una democracia en nuestro país que se llama la democracia representativa. A esta democracia significa que es cuando nosotros elegimos a quién nos van a gobernar en nuestro nombre. Una de las características de la democracia es que nos permite votar y elegir a quién nos van a gobernar. Y como este año es un año electoral, con mis compañeros hicimos un simulacro de votación. Y a continuación les voy a decir algunos de los pasos que hicimos para poder votar. El primer paso que utilizamos fue darles encuestas a nuestros familiares para que ellos nos las respondan y nosotros las discutamos en el aula. Lo segundo fue armar nuestros propios DNI. Aquí les voy a mostrar una de una compañera que hicimos. También armamos unas urnas que la pueden ver allá. Hicimos los cuartos oscuros, los armamos y luego los candidatos se presentaron. Y aquí está la propuesta del candidato a la tolerancia. Y aquí también podemos ver cómo nuestros compañeros hicieron a las abuelas de mayo. Había tres candidatos. El primero era el compañerismo, el segundo era la tolerancia y el tercero era el respeto. Aquí vamos a mostrar el voto del partido al respeto, que es el quinto E. Y como ganador salió el compañerismo. También aprendimos acerca de las características del voto, las cuales son libre, que quiere decir que todos estamos en derecho de libertad de votar a quienes queramos, sin ser obligados a votar a alguien al cual no queremos. Universal, quiere decir que todos los argentinos y argentinas tenemos el mismo derecho de votar. Secreto, quiere decir que no estamos obligados a decir a quiénes votaremos. Sobre todo no nos pueden obligar a decirlo. Obligatorio, quiere decir que todos los mayores de 18 y menores de 70 tienen que ir a votar obligatoriamente o recibirán una multa. Los menores de 16 y 18 años no son obligados, al igual que los mayores de 70. Igual, quiere decir que no importa si tú eres más adinerado que yo, nuestro voto equivale a lo mismo. Durante estos últimos meses tuvimos nuestro primer contacto con la Constitución. Para ello cada niño trajo su propia Constitución y trabajamos con ella. Les cuento que la Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera, es una ley suprema. Es la más importante de todas las leyes, es la Carta Magna. En la Constitución se encuentran los derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos. Se encuentra la forma de gobierno de nuestro país y los acuerdos con otros países. Aprendimos que la Constitución y la democracia son inseparables, pero lamentablemente estas no siempre fueron respetadas. Hubo varias veces que esta fue violentada e interrumpida por golpes militares. El último fue en 1976 y fue el más duro y triste de nuestra historia. Les cuento que entre 1976 y 1983 la Argentina estuvo gobernada por militares, o sea, un grupo de militares que no había sido votado por nadie y que tomaron la conducción de nuestro país a la fuerza. A eso se le llama golpe de Estado. Los militares que llevaron a cabo este golpe lo nombraron proceso de reorganización nacional.
Duró 7 años en los cuales los militares hicieron cosas terribles. Asesinaron y desaparecieron personas, también niños, y a otros los entregaban a desconocidos. Endeudaron al país y hicieron muchas otras cosas terribles. Pero no solo la gente fue afectada, la literatura, por ejemplo, también fue víctima. Durante ese tiempo se comenzaron a prohibir libros. En principio eran pocos y con el tiempo fueron cientos. Quien se encargaba de estas prohibiciones era el Ministerio de Cultura y Educación, que lo hacía a través de decretos y resoluciones. Estos libros se buscaban en escuelas, bibliotecas y hasta en las mismas casas, y eran quemados de centenares. Fueron quemados por los militares. Se decía que leer fomentaba los pensamientos subversivos. Esta palabra, subversivo o subversiva, era la palabra que los militares utilizaban para nombrar a las personas que estaban en su contra. Los libros. Libros para adultos, libros para jóvenes, niños y niñas. Libros que eran para un público infantil también podían ser considerados subversivos. Los militares buscaban prohibir todas las herramientas que estos libros le brindaban para pensar. Sobre todo pensar que una realidad diferente a ese gobierno militar podía existir. Los libros de Adela Bash, La Torre de Cubo, un mundo a donde hay igualdad, no importa el género ni el color de piel. Como ser el caso Gaspar, un hombre que es arrestado sin haber cometido ningún crimen y luego es liberado por la policía cuando ésta se da cuenta que no puede arrestar a alguien porque sí. El pueblo que no quería servir, un pueblo que se rebela contra su rey, era considerado subversivo. Un elefante que se rebela contra sus jefes explotadores era considerado subversivo. Y como estos cuentos hay muchos más ejemplos. En esa época, los y los docentes seguían leyéndole estos cuentos a sus alumnos, cambiaban las portadas, los nombres de autores, autoras, hasta escribiéndole en otra hoja para que en vez de parecer un cuento parezca un informe. Los docentes al hacer esto sacrificaban sus vidas. Además de todo lo que hicieron los militares, los y las argentinas tuvieron democracia. Los libros fueron libres y junto con ellos las ideas. El retorno de la democracia fue en el año 1983 y este año conmemoramos los 40 años de democracia ininterrumpida. Y por eso desde pequeños tenemos que aprender a valorarla y respetarla, porque vivir en democracia es educar en el respeto, respetar la diversidad y conquistar nuestros derechos. Con sus defectos y virtudes, vivir en democracia es la mejor forma de vivir en sociedad. Y por eso, votemos por la democracia. En la área de lengua trabajamos con los cuentos prohibidos. Por ejemplo, La planta de Bartolo. También trabajamos con muchos más cuentos que fueron prohibidos y la mayoría eran de la autora Adela Bash. También trabajamos con la censura. ¿Qué significa la censura? Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar. Muchas gracias por su atención.